¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los que estén escuchando esta pequeña transmisión aquí desde San Bernardino, California, de esta transmisión de JC Bible. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y hoy, hermanos, les tengo algo un poco preparado, y digo un poco porque no he tenido la oportunidad de poder estudiar un poquito más a fondo el tema, así que lo vamos a ver un poco someramente. Y me refiero a este tema, 500 años de la Reforma. Creo que es importante, como bautistas, como presbiterianos, como todas las denominaciones que hay, que en su mayoría nacieron obviamente de esta reforma que se hizo con Martín Lutero. Y es importante, tener la atención. Hoy se cumplen 500 años. Estaba leyendo un artículo que me gustó mucho de la revista La Fuente. No sé quién esté familiarizado con esta revista, pero se la recomiendo. Es muy económica. Ahorita tienen una transmisión, una promoción para comprar la revista con un precio de $1 por 6 meses. Es una revista digital, así que vale la pena. Y en octubre de lo que es el mes de octubre, se publicó obviamente el tema de la Reforma. Así que vamos a leer entre líneas algunos comentarios que hace esta revista, que aquí los estuve escribiendo, que se me hacen interesantes, y vamos a añadir algunas otras cosas que en lo personal he escuchado de otros pastores y de otros estudiosos respecto a este tema, la Reforma. Hoy iba a traer otro tema, pero como se acerca el 31 de octubre, y para quien no lo sepa, el 31 de octubre se celebran los 500 años exactamente. Los 500 años de la Reforma. Y lamentablemente, este 31 de octubre se tiene muy olvidado este evento que se dio allá en Alemania, en el castillo de Wittenberg, en la iglesia de ahí de Wittenberg, llamada la Iglesia de Todos los Santos. Así que, ahí fue donde Martín Lutero se levantó, fue y clavó las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Así que para empezar el tema, voy a introducirlos con una pequeña música que estoy seguro que les va a gustar. Lo sentimos, pero no podemos reproducir este audioclip por falta de derechos de autor. Muchas gracias por su comprensión. Bien, hermanos, vamos a introducirnos, ¿qué les parece?, al tema de la Reforma y las repercusiones que han tenido a lo largo de la historia. Vamos a tocarlo un poquito y lo que nos ha ayudado hasta nuestra época, nuestra fecha de estos tiempos. La importancia también de tenerla en cuenta, ya que, es el 31 de octubre, el día en que se festeja, ya saben, la fiesta de Halloween, que el mundo la ha hecho en grande. Acá donde vivo, en California, está todos los lugares, todas las tiendas departamentales y inclusive lugares que no venden nada, simplemente son expositorios. Ahí encuentras también telarañas y calaveras y todos levantando esta fiesta, ¿verdad? Yo recuerdo el año pasado no fue tan fuerte como este año, y parece que está escalando poco a poco más, poco a poquito un poco más. Las personas se emocionan más con esta celebración. Y nosotros como cristianos creo que debemos de saber que nuestra celebración debe de estar siempre en las cosas que a través de los años los cristianos han estado desarrollando, y un punto crucial ha sido la Reforma. Entonces yo creo que es importante darle su lugar a este levantamiento, porque de no haber sido así, los cristianos que estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica en aquel entonces no hayan tenido el descanso, si no se haya levantado esta reforma para poderle dar lugar al cristianismo y un lugar
de alguna manera en paz para que pudieran profesar su fe, o para que en este caso nosotros a estas épocas tengamos, por lo menos acá en Occidente, el derecho y la libertad de expresar, de externar nuestra fe con seguridad, con derecho, ya que pues sabemos que en Medio Oriente, inclusive en Oriente y en muchas partes allá en Asia, no tienen esta posibilidad y este derecho de poder externar su fe cristiana. Así que, bueno, demos gracias a los reformadores y vamos a introducirnos en el tema, hermanos. Fíjense que en el año que tenemos hace 500 años, estamos hablando del año 1517. 500 años exactamente, 31 de octubre de 1517. Voy a tomar poquita agua. Si gustan acompañarme con una tacita de café o un té. Entonces, ya 500 años, 1517, Martín Lutero clava en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, lo cual hizo un impacto en toda la historia, no solamente la historia de la Iglesia, sino una historia en la historia mundial, ya que prácticamente el norte de lo que es América, o las Américas, se desarrolló bajo este sistema de lo que es el protestantismo. La reforma protestante del siglo XVI en Europa tiene una vista y tiene que ser vista como una de las épocas más importantes. Aquí anoté. Hay que tomar el énfasis de que la palabra de Dios ahora ya la podemos predicar, como les decía, libremente. Y no solo eso, sino que nos ha dado la posibilidad de poder leer la Biblia y en cada uno de nuestros idiomas. Anteriormente, solamente el idioma que se permitía, el idioma sacro o el idioma santo, era el idioma latín. Era el que incluso en iglesias, no hace muchos años, se predicaba en latín, porque era el idioma que se tenía que estar usando. Las personas no entendían, muchas de las personas no entendían el idioma, y a pesar de eso, pues era el latín del cual se promovía pues las misas y todos los servicios que se hacían anteriormente para hablar de la palabra de Dios. Y la Biblia estaba prohibida para las personas comunes. Era un privilegio leer la palabra de Dios. Y para ese privilegio tenías que saber latín. Hoy en nuestros días, gracias a esta traducción en la cual, Martín Lutero invirtió alrededor de 12 años de su vida para hacer una traducción de lo que es del latín al alemán. Y esto marcó una distinción, pues, al momento de permitirle a las personas comunes poder acercarse a lo que decía directamente la palabra de Dios, sin necesidad de que hubiera intercesores, intérpretes, a su manera, porque no eran fieles del todo. Entonces, esto ayudó mucho a que las personas pudieran acercarse a lo que decía la palabra de Dios y a instruirse en lo que decía directamente la palabra de Dios, que antes no se podía, ya que necesitaban el idioma y necesitaban los permisos para poder estudiar la palabra de Dios. Ahora, el énfasis que quisiera que tomemos aquí, voy a mover un poquito el micrófono, el énfasis que quisiera que tomemos aquí es lo que repercutió dentro de la doctrina de estas 95 tesis, lo que repercutió en la Reforma protestante. ¿Por qué la Reforma terminó separándose y no terminó reformándose? Porque la idea era pues reformar la Iglesia Católica y no separarse de la Iglesia Católica, sino reformarla. Era una propuesta que quería hacer Martín Lutero. Y como un académico, como una persona estudiosa, fue y clavó sus 95 tesis, como hacía cualquier académico que estaba en contra de alguna de las cosas, no porque quisiera hacer un gran escándalo, simplemente porque era una manera en aquel tiempo
de dar a conocer pues sus estudios. Antes pues sin la imprenta, pues la manera más práctica era ponerlo en las universidades, en las catedrales en las iglesias donde había personas que podían leer lo que las personas escribían. Así que pues de esa misma manera Martín Lutero va y clava emblemáticamente estas 95 tesis para que las personas pudieran acercarse, aquellos que pudiesen leer, y pudieran acceder a la propuesta que tenía Martín Lutero. Y bueno, de las cosas que rescatamos, bueno, son 4 puntos que separé yo aquí. Sería la Biblia como única autoridad y máxima autoridad para cualquier conflicto teológico, cualquier conflicto doctrinal. La Biblia es quien tiene la última palabra, ya que es la palabra de Dios. El siguiente punto sería Cristo como la única cabeza de la iglesia. Estaban en contra, Martín Lutero estaba en contra de lo que hacía el Papa en aquel entonces y la postura que tenía el Papa, que era una postura monarca, y se quería dar, lujos de más exagerados, como si fuera un monarca en sí, ¿verdad? Un rey. Y bueno, la cosa es que lo era. Así que, bueno, esto era otra de las cosas que está en contra, ya que el único rey, el único monarca dentro de la iglesia y cabeza de la iglesia es Cristo. Otra de las cosas es la salvación por gracia. Cuando hablamos de la salvación por gracia, bueno, hablamos de una salvación que no es por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, por nuestras ganas, sino por los méritos de Cristo. Y una fe, esta salvación es por medio de una fe, y únicamente por medio de la fe, la salvación. La fe es el medio que utiliza la gracia para establecerse en cada uno de nosotros. Aquellos que tengan fe nos van a poder recibir la gracia del Señor, que es la salvación. Y es interesante porque si, por ejemplo, vamos a Efesios 8:9, aquí podemos observar, dice, porque por gracia, dice, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, dice Pablo, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, es interesante que Pablo haga este énfasis y que los reformadores tomen esta parte y la enfaticen en la problemática que se estaba dando en aquel entonces por aquello de la salvación. La gente compraba indulgencias para poder salvar su alma. De alguna manera compraban su salvación. Y todo esto era, ¿cómo decirlo así? Todo un plan que tenían, había un trasfondo detrás de esto de las indulgencias, porque pues estaba, hasta donde sé, construyendo la Capilla Sixtina, había muchos gastos, porque se acababan de instaurar, realmente se acababan de instaurar lo que es Roma. Antes Roma estaba en Francia, o el papado estaba en Francia y se había trasladado a Roma, y se estaba haciendo lo que es el Vaticano. Entonces había gastos exagerados, ¿no? Así que pues se tenían que pedir estas famosas indulgencias. ¿Para qué? Para poder sustentar los gastos. Y pues lo que hacían es estar vendiendo la salvación. Cosa que pues la salvación no se puede comprar, como podemos escuchar, no es por nosotros, dice, sino es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino para que la gloria queda únicamente en nuestro Señor. Porque dice también Pablo en Gálatas 2:21, dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si nuestras obras, si nuestras justicias, si nuestro esfuerzo nos da la salvación, pues entonces Cristo no tenía caso que muriera, y entonces nuestra fe es en vano. Y no, es como si anuláramos nuestra propia fe. Así que una de las cosas que marcó lo que es la Reforma
y que Martín Lutero estaba muy molesto, era porque estaban vendiendo ellos la salvación, y la salvación no es algo que la gente se pueda ganar. Y de ahí viene algo muy interesante, porque para entrar un poquito más en el tema, tenemos que saber que la palabra sacramento, no sé, obviamente por los que fuimos católicos como yo, entendemos que hay sacramentos. Está el sacramento del matrimonio, del bautismo, el sacramento de la comunión, el sacramento de la confesión. Es más, los escribo para ponerlos en orden. El primer sacramento es el bautismo. Bautismo. Y del cual nosotros, bautizados, según la fe católica, la palabra sacramento significa medio para santificarse, o es un medio de santificación. Haz de cuenta que el bautismo te hace santo, te imputa una santificación. Bueno, el bautismo es la primera santificación que tienes y es la más apreciada, ya que si un bebé muere bautizado, bueno, según la fe católica, se va al cielo. Y un bebé no bautizado, según la fe católica, pues se va al infierno, porque pues la culpa de Adán está sobre de él. Entonces, para poder quitar esa culpa y poder recibir de alguna manera la gracia que Cristo dio en su muerte, es imputada a través del bautismo. Así que todos los bebés deben de ser bautizados. Este sería como el primero. El segundo, bueno, aquí el punto es que la manera de que tú puedas perder esta gracia, porque haz de cuenta que tú recibes una gracia en el bautismo, y la manera de que tú pierdas la gracia es cometiendo un pecado. Le llaman ellos, hay pecados graves, ¿no? Y hay pecados mortales. Bueno, tomándolo así, cuando el bebé, cuando la persona empieza a crecer, se empieza a desarrollar y comete pecados, ya un nivel de pecado más alto, o sea, ya no un pecado inocente, por decirlo así, esos no cuentan. Entonces el niño puede seguir siendo salvo hasta que peca. Y cuando peca, bueno, entonces entra otro proceso donde entra la parte de la confesión. Este es lo que es el sacramento de la confesión. Bien, con este vas con el Padre recibe tus pecados, pone sus manos sobre de ti y te absuelve de los pecados con el poder que le da su autoridad como sacerdote. Así que, bueno, aquí es donde tú adquieres, vas adquiriendo nuevamente la gracia. La gracia que perdiste por el pecado, empiezas a recuperarla con la confesión. Una vez confesados, bueno, pues ya ves que se levantan las personas, van y hacen como le llaman, una penitencia. Ese sería el número 3. Entonces viene la penitencia, el cual nos ayuda a reflexionar y nos ayuda, según la fe católica, a que entiendas de alguna manera que hiciste mal y, bueno, pues te avientas, no sé, 10 Aves Marías, 4 Padres Nuestros y la cantidad de oraciones que te pide el sacerdote como penitencia por tu arrepentimiento, para que entonces puedas ir al paso número 4, a la comunión. Bien, el acto de la comunión. Este es otro de los sacramentos. Les digo, cada uno de estos les está proveyendo una santificación, ¿ok? No perdamos el punto de la santificación porque esa es la fe, ¿ok? Entonces, inicia con la confesión, después viene la penitencia, después viene la comunión y finalmente, una vez haciendo la comunión, entonces estamos nuevamente en un estado de gracia. Aquí está, gracia. Bien, ¿cuánto tiempo dura esta gracia? Bueno, esta gracia dura el tiempo que no vuelves otra vez a cometer el pecado que cometiste para perder tu primer gracia. Así por consiguiente, tú no eres salvo en todo tiempo, sino que tu salvación depende si pecaste y te confesaste. Porque si pecaste y no te confesaste,
no tuviste tu penitencia y tu comunión, bueno, pues entonces no has sido santificado para que puedas tú irte al cielo. Una persona que está a punto de morir, bueno, tiene que tener este mismo proceso. ¿Para qué? Para que pueda salvarse. Por obviedad, en todos estos casos, y viendo pues que la complejidad misma de la doctrina, y sabiendo que la mayoría de las personas, bueno, pues no están así, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hacen las famosas misas. Las misas, una vez que la persona muere, sabemos que dentro de lo que es la Iglesia Católica, a menos que no hayas cometido un acto sumamente bárbaro que te condene directamente al infierno, todos caen en la parte de lo que es el purgatorio. Y la palabra purgatorio pues nos dice todo, ¿verdad? Para purgar nuestros pecados, purgatorio. Y esta no es una clase de catecismo cristiano, pero yo creo que todo ex católico, persona que pasó por la Iglesia Católica, entiende perfectamente bien esto. Entonces el purgatorio es el complemento de lo que no pudiste hacer con anterioridad. Así que necesitas grandemente indulgencias, como lo que estaban vendiendo en aquella parte, en aquel entonces, esa venta de indulgencias para salvar a las almas del purgatorio. O necesitas misas, pagar misas, sobre todo las gregorianas son las que más eficaces son, pero prácticamente todas las personas caen aquí y necesitan méritos. Haz de cuenta que va por puntos. Hasta conseguir cierta cantidad de puntos, bueno, pues la persona no puede ser salva. Por eso existen los santos. Aquí va otra parte de lo que hablan de los santos. Los santos, ¿cuál es la ayuda de los santos aquí? ¿Sabes que vamos a hacerle, no sé, una misa a un santo o vamos a pedirle esto a un santo? La importancia de los santos es que ellos en su santidad fueron tan santos y en sus méritos que fueron tan grandes. Bueno, ellos acumularon más puntos de los que pedían. Hagan de cuenta que había una necesidad para la salvación de 500 puntos. Bueno, los santos que vemos en los calendarios, cada nombre que vemos ahí es un santo. Bueno, estas personas santas que tienen cada día su nombre, lograron más de 500 puntos. ¿Y qué sucede? Pues su excedente de puntos, que podría ser, no sé, quizá infinito, porque pues resulta que hacen millones y millones de milagros y dan méritos a gente muerta constantemente, a almas. Entonces, imagínate la cantidad de puntos que hicieron cada santo. Entonces, estos puntos se lo pasan a las personas que no han tenido tan buena suerte o no han sido tan santos para que puedan entonces alcanzar, pues, no sé, la purificación y entonces ya puedan pasar al paraíso. Es esa la manera de la salvación. ¿Y qué es lo que te dice esto? Lo único que nos dice esto es que no hay una seguridad. No hay una seguridad en la salvación. Para empezar, la parte del purgatorio no viene en la Biblia. Es un tema que no existe en la Biblia. Puedes darle vueltas al revés, el derecho a la Biblia, y no hay. Hay, creo, solamente una referencia en los libros deuterocanónicos que no son canónicos, por eso son deuterocanónicos. Y ahí hay una pequeña referencia en los... ¿Cómo se llama este libro? El libro de los Macabeos. No sé en qué tomo de los dos, la verdad, pero sé que en uno de esos tomos hay una referencia del purgatorio. No como purgatorio, ¿verdad? Pero hay una pequeña referencia y de ahí, de esa pequeña referencia, en un libro deuterocanónico, se toma para tomar el purgatorio como verdadero. Entonces, bueno, en la Biblia canónica, que son los 66 libros, bueno, allí, en esa Biblia santa de Dios, no existe el purgatorio. Así que estamos poniendo en nuestras manos algo que no existe. Y, bueno, las personas obviamente que tienen la fe en el catolicismo y no entienden esto que les acabo de decir, digo, bueno, entonces deben de ponerse a estudiar más, porque no hay salvación. No hay salvación fidedigna
y segura para los católicos. Tendrías que ser un santo para que puedas tú ser salvo, ¿no? Y eso no se da muy, muy a menudo. Yo creo que el 99% de los católicos dudo lo mucho que sean el nivel de santidad, ¿verdad?, de los padres de la Iglesia Católica. Y está en tela de juicio, ¿verdad?, también ese tipo de cosas, porque ¿qué dice Pablo? Pablo nos dice, no hay un solo justo, no hay uno solo. Vamos a leer ese versículo porque, bueno, es importante tenerlo presente de lo que estamos hablando, del porqué de la reforma. Y obviamente estamos dando el énfasis de un poco de las diferencias en nuestra fe, porque ciertamente los católicos creen en la fe y que solamente por la fe son salvos, pero también está la parte de cómo ganarse esa fe. Y nosotros esta parte de lo que son los sacramentos, nosotros no creemos en los sacramentos. O sea, no creemos que cuando nosotros tomamos la cena del Señor, porque no hablamos como comunión, sino la cena del Señor no la tomamos como que es un sacramento. No es algo que nos hace santos. Lo tomamos en obediencia, porque es un mandato de Cristo. Haced esto en conmemoración mía, dice nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera nosotros lo hacemos. No solamente eso, id y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, otro mandato. El bautismo es otro mandato para los cristianos. Así que nosotros hacemos esto porque por obediencia, no porque el bautismo nos haga santos o porque nosotros creamos en el sacramento de el pan y el vino, el sacramento del bautismo. No, lo practicamos porque es una ordenanza, pero no es algo que nos santifique en sí, sino que porque somos santificados, porque ya somos creyentes, obviamente, transformados, regenerados por el Espíritu Santo, cambiados el corazón de piedra por un corazón de carne, entonces somos regenerados y entonces procedemos al bautismo. No nos bautizamos para ser santos, sino porque somos santos, justificados en Cristo, santificados en Cristo, nos bautizamos. No porque queremos ser santos o santificarnos, hacemos la cena del Señor, sino porque somos santos, practicamos la cena del Señor en obediencia. Así que estos elementos no nos dan la salvación, no nos dan la gracia de Dios y tampoco nos da la fe que se requiere, que es en Cristo únicamente. Entonces dice Pablo, Romanos 3, del 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dice Pablo de los seres humanos. Nosotros nos apartamos de Dios y pecamos y en nosotros no está la posibilidad de la justicia. No, la justicia no es algo, no es una opción para nosotros. No podemos tener la justicia. Es por eso que la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Esa es otra de las cosas, que es la justicia de Cristo imputada a nosotros. Nosotros tenemos la fe de que Cristo puso su justicia en nosotros. Así le plació al Señor rescatarnos. No es como que el Señor vino a dar su sangre y el Señor mandó a su Hijo a que fuera crucificado, a que fuera asesinado por los hombres, simplemente como para darnos una opción de elección, de elegirlo o no elegirlo, o por los elementos que yo estoy haciendo, por todo el trabajo que yo estoy haciendo, tú me estás salvando. Esas personas, yo recuerdo un comentario, me acuerdo claramente, me estaba bañando y me gusta poner mucho
YouTube, ¿verdad? YouTube, sobre todo por los comentarios bíblicos que ahí tienen muchos hermanos. Y yo estaba escuchando entre los videos que se empezaron a pasaron a un sacerdote católico de España, no recuerdo su nombre, simplemente recuerdo lo que él decía. Él había escrito un libro acerca de los ángeles, entonces él hablaba de los ángeles conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y él tenía la esperanza, y me da un poco de risa, y no por burla, simplemente porque ¿en qué tienen su esperanza? El sacerdote tenía su esperanza de que iba a subir y le iban a ir aplaudiendo los ángeles de tan precioso libro que había escrito acerca de ellos. Y dice, no, si yo estoy tan emocionado cuando muera, subir al cielo y que me estén aplaudiendo, dice, por los preciosos, o sea, por el precioso libro que él escribía a los ángeles. Yo digo, yo creo que sí va a haber aplausos, por supuesto que va a haber aplausos, pero para el Señor Jesús. La verdad es que todos vamos a llegar al trono arrodillados y con la esperanza de que la sangre de Cristo esté sobre nosotros, compungidos del pecado que hemos nosotros tenido a lo largo de nuestra vida y que ha sido obviamente absorbido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pues así vamos a llegar sin nada que ofrecerle al Señor, realmente con toda nuestra tristeza de nuestra maldad y perversidad, y con la esperanza de que Él nos levante y nos diga, siervo fiel, en lo poco me servís, en lo mucho te pondré. Preciosas palabras que esperamos escuchar cuando estemos delante de Él, que nos reconozca y que no nos diga, apártense de mí, hacedores de maldad, arrogantes, soberbios. Bien, hizo algo muy precioso la Reforma en cuanto también a la familia. Según este autor, les comentaba al principio de la transmisión, me estoy basando a todo lo que les estoy platicando, gran parte de lo que les estoy platicando, es de una revista llamada La Fuente. Una revista llamada La Fuente, muy económica, la recomiendo ampliamente. Tiene muy buenos recursos y de aquí estamos tomando el tema de la Reforma Protestante. Entonces, aquí nos habla que el matrimonio también se vio importante, ya que Lutero vio a la familia como una institución, y una institución importante que estaba en crisis, al igual que la iglesia. Y fue de esta manera que destacó Martín Lutero el defender tanto la dignidad de la mujer como la importancia fundamental del matrimonio. Y él se sentía muy molesto con todo lo que él había estudiado, que muy poca gente a lo largo de 1000 años de la Iglesia Católica no se había hablado ni escrito al matrimonio. No se había escrito algún libro que nos pudiera dar una orientación al matrimonio, porque se llevaba el celibato y había como no un repudio al sexo, pero casi llegando a eso, de que las personas tienen que tener relaciones sexuales con sus esposas exclusivamente para tener hijos, y entre menos placer se tenga, mejor. Y bueno, esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios, sobre todo si leemos el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares. Realmente, si vemos lo que dice la palabra de Dios, nos sorprenderíamos de cómo el Señor habla de regocijarnos en nuestra mujer. Y verdaderamente considero que es importante en darle como un punto importante a la mujer y un punto importante a la pareja, a lo que es el matrimonio, al sexo dentro del matrimonio, porque es algo precioso, un regalo de Dios que el Señor mismo instituyó, que el Señor mismo creó. Él quiere que así nosotros nos expresemos entre pareja nuestro amor. Y es algo que, bueno, como hombres casados podemos disfrutar ampliamente, y es un regalo de Dios. Es por eso que yo en lo personal estoy un poco, esto es una opinión personal, estoy un poco en desacuerdo en que los jóvenes tengan novias o novios que estén jovencitos y que estén queriendo tener novio. Porque yo digo, ¿por qué están queriendo tener novios? Si no es como que necesario que tengan novio. Pueden tener amigos, amigas, salir con sus amigos, amigas, tomar un café, disfrutar.
de un paseo, con todo el respeto del mundo, por supuesto, porque para mí el noviazgo considero que es el paso para el matrimonio. Cuando tú quieres tener una novia, no quieres una novia simplemente para tocarle la mano. Yo recuerdo, y obviamente fuera de la iglesia, que lo primero que uno quiere es pues besar a la novia. Es como que lo más importante, besarla. El noviazgo te da como ciertos privilegios, y creo que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque esos privilegios deben de ser exclusivamente para la persona con la que vas a estar toda la vida. Los labios de tu hija, el cuerpo de tu hija, debe de ser entregados para, así como de tu hijo, entregados en el matrimonio, para que tengan entonces sí la dicha de poder presentarse el uno al otro y abrir así las puertas de la alcoba y presentarse y bueno, gozar de los besos, gozar de lo que nos dio el Señor para que disfrutemos ampliamente con una mente sana, completamente sana y inocente, el amor. Entonces yo soy partidario de los jóvenes, no, a menos que yo diga, bueno, es un joven, bueno, responsable, ya trabaja, no considero que sería una edad apropiada, ni siquiera 21, 22 años, quizá de 24 en adelante, de 24 a 28 considero es una excelente edad para que puedan empezar con el noviazgo y no porque empiecen a tener novias, no, sino que van a tener amigas a lo largo de su vida, van a hablar mucho, por supuesto, pero después vendría la parte del noviazgo y después el matrimonio. Bueno, nos estamos saliendo del tema, es solamente mi opinión al respecto, porque cuando Martín Lutero pues se casa, él siendo un monje, y un monje hasta donde ser franciscano, que eran demasiado cuidadosos de sus actos carnales, bueno, él se casa y forma una familia, y es una persona que disfruta obviamente de lo que le da a la mujer y de lo que es la familia. Y él se queja mucho porque no había información suficiente para los cristianos, para la gente que creía en Dios, para llevar una sexualidad apropiada y para crecer a sus hijos adecuadamente en el temor y temblor del Señor, y también en el saber de que estas cosas para cierta edad y cierta madurez de las personas, lo que es el noviazgo y el matrimonio. Bien, hermanos, también estamos viendo, aquí hay otro punto interesante, cristiano y la espiritualidad. Bueno, que habla de lo que ya hablamos del idioma, como Martín Lutero se manejó con la traducción al alemán, y esto le abrió la puerta, como ya lo comentamos, a que más personas lingüistas pudieran traducir a otros idiomas. Ahí entra la Biblia del Oso, por ejemplo, la Biblia de Casiodoro de Valera, creo que sí, Casiodoro de Reina. Bueno, aquí se da obviamente las traducciones al español, a muchas otras, que es como la pauta cuando se inicia esta explotación de la palabra de Dios. También nos habla de un punto importante, como la revolución científica. Dice que la ciencia moderna como disciplina también tuvo su fruto en la Reforma. Entonces él dice que hay un historiador llamado Roger G. Frank. Dice que señala que está demostrado que las formas predominantes de actividad científica son una consecuencia directa del pensamiento protestante. Entonces aquí habla, por ejemplo, de Kepler, habla de Pascal, de la medición de Pascal, que hizo contribuciones vitales a las matemáticas e inventó la primera máquina sumadora. Habla de Samuel Morse y todas estas personas, pues, que obviamente protestantes y que estuvieron creciendo en la ciencia. O sea, la palabra de Dios y uno, como la mente cristiana, no está en contra de la ciencia. Uno está de acuerdo en que haya ciencia, en que crezca la medicina,
estos medios por el cual yo les estoy hablando, el internet y todo esto, bueno, tiene que suceder y estamos conformes con esto. El detalle es, sobre todo hoy en día, yo digo, hay más información de lo que nunca ha habido en la historia del mundo. Todos podemos conocer todo, de todo. Incluso lo que yo les estoy hablando es gracias a que estoy suscrito a una revista que me la mandan digitalmente y puedo estarla compartiendo con ustedes. Es algo precioso. Dice, el hecho irrefutable es que la revolución científica comenzó, dice, con la Reforma Protestante, y la Biblia desempeñó un papel vital en su desarrollo. Dice, cuando subimos a un automóvil, arrancamos el motor, encendemos las luces, conducimos al hospital, recibimos un anestésico antes de la operación y tenemos una operación efectiva en un ambiente libre de gérmenes, debemos recordar que todo esto también se lo debemos a la Reforma. Bien, otra de las cosas que también se me hizo interesante de este tema es la educación para todos. Dice, el fenómeno de la educación para las masas también tiene sus raíces en la Reforma y se remonta especialmente a Juan Calvino. Juan Calvino dice, de acuerdo con el educador estadounidense Samuel Blumenfield, dice, la idea moderna de la educación popular, es decir, la educación para todos, surgió por primera vez en Europa durante la Reforma. Dice que en Ginebra, Calvino promovió la educación para todos, lo que se ha convertido en el patrón de nuestros días. La educación para todos. Todos sabemos que la educación pública, que es la educación para todos, para todas las personas, es como una ley casi a lo largo y ancho, por lo menos aquí de las Américas, de lo que es el continente americano, de muchos continentes en Europa y prácticamente en todo el mundo, con algunas excepciones, lamentablemente por crímenes que se hacen a través del gobierno. Pero por lo general todas las personas tienen el derecho de ir y estudiar. Y esto fue algo promovido por Calvino. A lo que se escucha, dice, la Academia de Ginebra fue el modelo para muchos de los primeros colegios y universidades establecidos en el mundo. En las primeras 126 universidades en los Estados Unidos, 126 universidades de las primeras acá en Estados Unidos, dicen, 123 eran cristianas, incluyendo Harvard, Yale y Princeton. Entonces nos habla de que la educación y de que las personas se educaran era algo importante para Calvino, y no solamente para Calvino, sino para todas las personas. Hoy en día, cada uno de nosotros estamos con la conciencia de que es importante leer. Se nos habla en las iglesias, entre hermanos nos decimos que es importante leer y documentarnos. Ahí es donde tenemos la información. ¿Y cómo podríamos hacer esto si no tuviéramos educación? Por consiguiente, la educación es importantísima para poder extraer la información que tiene Dios para nosotros. El estudio de la palabra de Dios es necesaria también una educación. Bien, finalmente, el autor nos habla de que valoremos, dice, la verdad, dice, el legado de la Reforma. Dice, ¿cuál es el elemento común o esencia de la Reforma que impulsó todos estos magníficos logros? Este es el punto que está dando, el principal punto de todo esto que hemos, que para quien compre esta revista, lo van a poder leer. Fundamentalmente, el haber mostrado al hombre común que podía pensar por sí mismo, con la palabra de Dios como su brújula suprema en todos los aspectos de la vida. Esta parte me encanta, hermanos, para cerrar el tema. Dice, fundamentalmente, el haber mostrado al hombre común que podía pensar por sí mismo. El Señor nos ha despertado, hermanos. Pedro dice que nos amanece, algo así como nos cae el 20, como decimos en México, y nosotros como que despertamos al entendimiento. Se habla mucho de que se va a haber un levantamiento o un despertar de la iglesia, y eso sucede, no es que esté sucediendo en masas, que sí suele suceder, pero personalmente cada persona le amanece y despierta al entendimiento de la palabra. A mí me gustaba mucho como San Agustín, él decía que nosotros estábamos como en una, pues no que estábamos, sino que
estábamos muertos antes de conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y bueno, esta era por la discusión respecto a si nosotros tenemos el libre albedrío o no lo tenemos. Entonces Juan Calvino tenía la propuesta de decir, bueno, no, nosotros no tenemos un libre albedrío en sí porque nosotros estamos ciegos. Es como pedirle a un ciego decir, bueno, que te vas con el azul o te vas con el blanco, ¿verdad? O te vas con el negro o te vas con el blanco. Y pues un ciego no va a poder distinguir de ninguna manera si es negro o si es blanco. ¿Por qué? Porque está ciego, no puede ver. No dudamos de las ganas de querer elegir bien, pero es algo como imposible. De esta manera lo clasificaba Agustín, y decía que no mientras estuviéramos en nuestros pecados, o sea, cubiertos por esta maldad, pero una vez que se nos quita la venda. A mí me gusta porque yo relaciono mucho esto cuando dice nuestro Señor Jesucristo, cuando quites la viga de tu ojo, para que puedas ver bien claro y puedas ayudar a tu hermano a quitarle la paja de su ojo. Es importante primero tener bien abiertos los ojos, estar bien centrados y firmes en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, Agustín tenía esa misma idea. Una vez que te quitas la venda de los ojos y puedes ver claramente, entonces, sin lugar a duda, vas a escoger a Dios, sin lugar a duda. Es como, no sé, el desierto de un lado y a un lado el oasis. Y digo, pues, ¿quién se va a ir al desierto, no? No dudo que quizá algún alocado quiera tomar el desierto como mejor camino, pero considero que por lo menos el 99.9% se va a ir al oasis. Entonces aquí dice, el haber mostrado al hombre común que podía pensar por sí mismo. Pensamiento genuino. Vamos a ponerlo así, este punto, pensamiento. Lo siento, hermanos, pero yo tengo la costumbre de escribir así, porque si no se me olvidan las cosas. Pensamiento genuino, luego con la palabra de Dios como su brújula. Y aquí ya tenemos la segunda parte, donde el camino, el mapa que nos guía en este mundo es la palabra de Dios. Dice, como su brújula suprema en todos los aspectos de la vida. No solamente cuando oramos, no solamente cuando estudiamos la palabra o vamos a la iglesia, sino en todos, vamos a poner eso, todos los aspectos de la vida. Así es, hermanos. Así es como nosotros tenemos que valorar la reforma, ya que el punto principal es, bueno, para este autor, este pensamiento respecto a los 500 años de la reforma, hermanos. Este 31 de octubre, bueno, no salgan a las calles a disfrazarse y querer convertir a las personas disfrazándose. No caigan en su juego. La verdad es muy triste ver que las personas estén en estas fechas, no sé, disfrazándose y estar con ese tipo de cosas, cuando sabemos que no es bíblico, y la verdad es que no está bien, porque es como que están haciendo un culto a lo diabólico, un culto a lo satánico. Incluso eso del 2 de noviembre, que muchos, rescatemos nuestras raíces, aztecas o mayas o nuestras culturas mesoamericanas, y pongámonos a festejar el Día de Muertos, ¿no? Y la verdad es que nosotros no festejamos la muerte. Nosotros festejamos la vida, porque la muerte fue vencida en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros estamos festejando la vida, no la muerte. Nosotros consideramos que la muerte fue desechada. Cuando la vida en Cristo, la luz magnífica y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, vino a nosotros. Dice que la luz era la vida de los hombres. ¡Wow! ¡Qué precioso pasaje! Lo podemos ver en Juan 1. Entonces, nosotros no festejamos la muerte, hermanos, tampoco festejamos cosas paganas. Realmente yo no considero que ni cómo se disfracen se parecen los demonios. Han de ser más horrendos y perturbadores. Pero no demos pauta a estas cosas. Yo sí considero que se mueven cosas espirituales ese día, satánicas. Y si nosotros abrimos nuestra puerta a estas cosas, aunque queramos nosotros relacionarnos porque he escuchado personas, es que vale la pena disfrazarnos y para ir a evangelizar y
Y yo digo, no, hay otros medios. Yo creo que nuestro camuflaje no puede... no podemos camuflajearnos, es lo que quería decir, como la gente del mundo, ya que el Señor nos ha pedido ser separados, nos ha separado para distinguirnos, ser la sal de este mundo, la luz. Es como querer cubrir la luz y caminar así y después asomar poquita la luz para poder alumbrar a las personas. Pero la verdad es que ni vamos a ver dónde estamos caminando, y es, a mi consideración, peligroso porque nosotros estamos representando al Rey de Reyes, Señor de Señores, y no necesitamos, hermanos, disfrazarnos ni hacer este tipo de cosas para poder alcanzar a las personas. No. La manera más práctica, la manera más perfecta y que siempre se ha dado a lo largo de la historia desde Juan Bautista es predicar el sano evangelio, la sana doctrina del evangelio del Señor Jesucristo, y con eso las personas deben de caer rendidas a los pies del Señor Jesucristo, no porque nosotros expresamos de una manera muy especial el evangelio, sino porque es el evangelio el que se expresa en sí mismo y expresa los elementos necesarios para que las personas se arrepientan, y obviamente el Espíritu Santo haga su trabajo. El Espíritu Santo no hace el trabajo a través de ninguna artimaña ni de ninguna metodología de alcanzar personas, sino a través de la predicación del evangelio. Ahí sí tengamos la habilidad en la predicación del evangelio, tengamos la astucia de predicar el evangelio, la manera de predicarlo. Yo he visto muchas personas muy astutas, muy inteligentes, muy artísticas inclusive, para poder predicar el evangelio. Y creo que ahí es donde tenemos nosotros la parte de la creatividad para compartir nuestra fe. Hermanos, no les quiero quitar más de su tiempo. Espero hayan pasado un tiempo agradable hablando un poquito de la palabra de Dios y un poquito de la Reforma, y haya podido, informarlos un poco respecto a la fe católica y a la fe cristiana. Por último, para cerrar esto, cerrémoslo con la palabra de Dios. Bien. Romanos 1:16, hermanos, ahí dispensen la demora. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, ¿quién es el justo? De justo es nuestro Señor Jesucristo. Y el justo que vive por la fe somos nosotros, hermanos. La fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Así que nosotros vivimos por fe única en Cristo. Les dejo, nosotros no tenemos rudimentos para la salvación, sino la fe pura y santa, esta fe preciosa que el Señor nos ha dado, es don de Dios, ya lo leímos también, y esta es la fe por la cual nosotros somos justificados. Y así dice, repito, porque el Evangelio, las buenas noticias, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así, hermanos, nosotros viviremos en esta fe. Yo le platicaba a mi esposa el día de ayer, ya que recibimos una noticia un poco triste, y aún estamos un poco tristes, en lo personal, porque falleció una tía mía, y yo le decía a mi esposa que la salvación está al alcance de todas las personas. Cuando Nicodemo, recuerdan el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo va por la noche, era un judío, y se acerca a nuestro Señor Jesucristo para saber cómo podía ser salvo, y le dice: Nicodemo, recuerda lo que dice la palabra de Dios, recuerda lo que hizo Moisés en el desierto. No fueron mordidos las serpientes por serpientes de fuego, lo que es la población israelita, por andar murmurando en pecado. Y no fueron y le dijeron a Moisés que le quitaran las serpientes, y Moisés va y le pide al Señor. El Señor le dice: bien, Moisés, hazte un asta.
Y pon una asta alta, pon en medio del campamento y pon una serpiente de bronce. Y toda aquella persona que veas a la serpiente, digo, será sanada de la mordedura y no morirá. Pero aquella que no voltee a ver la serpiente, o sea, morirá. De la misma manera nosotros, hermanos, no es algo complicado, es voltear y ver a nuestro Señor Jesucristo, porque dijo, de la misma manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre es levantado para que nosotros podamos verlo y al verlo recibamos nosotros su justicia. Seamos imputados por la justicia, tengamos el perdón de nuestros pecados y podamos presentar en el trono de Dios en el momento del juicio y ser aceptos por la gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, los dejo este precioso día. Deseo que tengan una feliz noche. Ya nos extendimos bastante. Déjenme ver cuánto tiempo lleva la transmisión. Tenemos un horario de... quién sabe cuánto, no sé. No sé cuánto dice aquí, cuánto tiempo. Pero bueno, hermanos, les agradezco que hayan podido escuchar. Dios los bendiga, los llene de bendiciones y espero que puedan, hermanos y amigos y personas, familia, acercarse a la palabra de Dios. Todo esto que hago no lo hago nada más por compartir algo. Me gusta, pero algo importante es que ustedes puedan escuchar poquito de la palabra de Dios y les dé curiosidad de escuchar de la palabra de nuestro Señor. Dios dispensa por servir. Y bueno, espero el próximo sábado a las 9 de la noche puedo ya poder estar introduciéndonos a lo que es Génesis 1:1. Así vamos a iniciar nuestro Vía Crucis, por decirlo así, o este camino a través de la Biblia, si Dios nos lo permite. Y vamos a iniciar con el libro de Génesis, así Génesis 1:1.